Comenzamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo y ahora lo que tenemos que hacer es tejer 2 puntos bajos en cada punto hasta obtener 10 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora aquí si queréis podéis poner un marcador. Yo sinceramente no creo que haga falta porque se ven los bultitos que vamos a ir haciendo y sabemos cuando llegamos lo que es al final y donde tenemos que empezar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es 3 puntos en un mismo punto y en el siguiente un punto deslizado, 3 puntos en el siguiente punto y luego un punto deslizado y así hasta terminar la vuelta. Entonces empiezo en el primer punto que tengo que tejer, voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora en el siguiente punto, en este voy a hacer un punto deslizado. De este modo. En el siguiente, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En este que toca ahora, un punto deslizado. Y así hasta terminar la vuelta. 1, 2 y 3. Y en este siguiente punto, un punto deslizado. Ahora me tocan otra vez 3 puntos. 1, 2 y 3. En el siguiente, un punto deslizado. Si os fijáis, tenemos ya como 4 ondulaciones, pues me queda una. En este siguiente punto voy a hacer 3 puntos bajos. 2 y 3. Y en este último, un punto deslizado. Y nos tienen que quedar 5 piquitos, como si fuera... Ahora mismo parece más una flor que una estrella. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer esta secuencia. Un punto bajo, 3 puntos bajos, un punto bajo y un punto deslizado. En este siguiente punto hago un punto bajo. En el siguiente punto, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente, un punto bajo. Y ahora un punto deslizado en el siguiente punto bajo. En el siguiente punto, este que está aquí pequeñito, vamos a hacer un punto bajo. Ahora 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. En el siguiente punto, un punto bajo. Y en el siguiente,
un punto deslizado. Y de este modo vamos consiguiendo que las ondulaciones de la estrellita sean mayores. Ahora vamos a seguir esta secuencia. Un punto bajo, 3 puntos bajos, un punto bajo y un punto deslizado. Y así durante toda la vuelta. Comienzo. En este siguiente punto hago un punto bajo. En el siguiente punto, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente, un punto bajo. Y ahora un punto deslizado en el siguiente punto bajo. En el siguiente punto, este que está aquí pequeñito, vamos a hacer un punto bajo. Ahora 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. En el siguiente punto, un punto bajo. Y en el siguiente, un punto deslizado. Y de este modo vamos consiguiendo que las ondulaciones de la estrellita sean mayores. ¿Veis la diferencia? Y aquí podéis ver la diferencia. Este lado tiene unas ondulaciones mayores que las de este. Y así, con esta secuencia vamos a terminar la vuelta. Me toca un punto bajo, ahora 3 puntos en el mismo punto, 1, 2 y 3, y ahora hago un punto bajo, y en este siguiente un punto deslizado, sigo, punto bajo, tres puntos bajos, en este justo siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Y ya solo me queda hacerlo una vez más para terminar la vuelta. Le hago un punto bajo, un punto, 3 puntos, perdón, en este siguiente, un punto bajo y el punto deslizado ya para terminar. Y en esta última vuelta vamos a hacer, nos vamos a saltar un punto. Vamos a decir, este primero chiquitín que se ve ahí lo vamos a saltar y vamos a empezar a tejer en el siguiente, en este. Y voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer 5 puntos bajos juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, en el que le sigue, este que se ha quedado un poquito tapado por los puntos que hemos hecho, voy a hacer un punto bajo. De este modo. Y ahora voy a hacer un punto deslizado, no en este punto que me toca, sino me salto uno y lo hago en el siguiente.
Ahí, de ese modo. Ahora, me vuelvo a saltar un punto, este pequeñito me lo salto y voy al siguiente, a este amarillito, y hago un punto bajo. En el siguiente punto voy a tejer 5 puntos bajos. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto este que me tapa los 5 puntos bajos, ese amarillito que está aquí escondido, voy a hacer el punto bajo que me toca. Y ahora este punto me lo voy a saltar y voy a tejer el punto deslizado justo en el siguiente. Ahora sí se ve bien. Este punto blanco que me toca aquí, me lo salto y tejo justo en el azul que le sigue un punto bajo. Y en el siguiente 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Vale. Aquí este que se nos queda tapadito, en este caso sería el azul que tengo aquí escondidito, hago el punto bajo que me toca y ahora el punto deslizado, este me lo salto y lo hago en el siguiente. Vale. Ahora, este rosita anaranjado me lo salto y tejo el punto bajo en el amarillo. Entonces, un punto bajo y ahora en el siguiente 5. 1, 2, 3, 4 y epa. 5. Lo mismo busco el que he tapado y le hago un punto bajo. Justo en el siguiente donde he tejido los 5 puntos bajos. Ahora, en este no, en el siguiente hago un punto deslizado. Como veis, esto ya va cogiendo formita. Y ahora lo que me queda es la última. Entonces, en este blanquito pequeño no, en el siguiente hago el punto bajo. Seguido en el siguiente punto, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente punto hago un punto bajo y en este no, en el siguiente hago un punto deslizado. Y ahora ya cortamos. Y tenemos que hacer otra parte exactamente igual. Y después cosemos ambas partes, las metemos relleno si queremos y nos tiene que quedar algo así. Lo que os decía, hacéis dos partes iguales, las ponéis tapa con tapa y coséis. Os tiene que quedar algo así. Y ahora vamos a comenzar a decorar. Voy a añadir unos ojitos utilizando unas cuentas pequeñitas. Entonces, por ejemplo, un ojito le voy a poner aquí.
le toco a la cuenta. Y ahora voy a pasar esto, el hilo un par de veces a través de los ojitos para asegurar, más que nada. De este modo, así. Otra vez. Ahí. Y ahora lo voy a perder por el gumi. Lo suelo perder en plan 2 veces, unas cuantas veces, para asegurarme de que no se vaya a escapar. Entonces aquí ya corto. Y aquí está nuestra estrellita. Y ahora, para darle el toque final, le voy a poner un poquito de colorete para darle un aspecto más kawaii. Y listo, ya está nuestra estrellita kawaii hecha. Ahora podríamos ponerle una boquita o alguna otra decoración, pero mi estrellita se va a quedar así porque me parece buenísima. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.